Soy paramédico de rescate en alta montaña. Hay una regla que todos ignoran, hasta que es demasiado tarde. Trabajo como paramédico en un equipo de búsqueda y rescate en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Si pasas suficiente tiempo en los bosques profundos, te das cuenta de que la naturaleza no es solo árboles, ríos y animales. Hay zonas donde el silencio no es normal. Es un silencio pesado, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. En este trabajo ves de todo en tobillos rotos, deshidratación, ataques de osos y, lamentablemente, recuperaciones de cuerpos. Pero hay un tipo de llamada que todos en la estación tememos, en las llamadas de los caminantes vacíos. En nuestro manual de operaciones hay una regla muy específica en la sección de protocolo de rastreo. Está escrita en negrita y subrayada. Si encuentras a un excursionista extraviado que se niega a mirarte a los ojos, no le hables. Camina delante de él, guíalo al campamento base en silencio y nunca, bajo ninguna circunstancia, le ofrezcas agua de tu propia cantimplora. Cuando eres nuevo, piensas que es una novatada. ¿Crees que tiene que ver con algún virus? ¿O con psicología de supervivencia para personas en estado de shock? Yo pensaba exactamente eso, hasta que me tocó vivirlo en mi tercer año de servicio. El rescate de Thomas Maccabi era un martes por la tarde, en noviembre. El clima estaba cambiando rápido y una tormenta de nieve amenazaba con cubrir la cordillera. Recibimos un aviso sobre un hombre de 45 años llamado Thomas Maccabi. Había salido a hacer una caminata de un día por un sendero poco transitado y no había regresado. Lo peor era que el pronóstico anunciaba temperaturas bajo cero para esa misma noche. Si no lo encontrábamos antes del anochecer, moriría congelado. Me asignaron el sector norte junto a mi compañero Márquez, un veterano que llevaba casi 20 años en el servicio. Márquez era un hombre de pocas palabras, con el rostro curtido por el viento y los ojos de alguien que ha visto demasiadas tragedias en la nieve. Caminamos durante 3 horas cuesta arriba, mientras la luz del sol se desvanecía. La nieve empezó a caer, primero como un polvo ligero, y luego en copos densos que reducían la visibilidad a unos pocos metros. Estábamos a punto de dar la vuelta y acampar para pasar la noche, cuando mi linterna iluminó algo entre 2 pinos gigantes. Era un hombre. Estaba de pie, completamente inmóvil, de espaldas a nosotros. Llevaba una chaqueta azul idéntica a la que la familia de Thomas había descrito. Lo extraño era que no llevaba guantes ni gorro, y su ropa estaba cubierta por una capa delgada de escarcha. «Thomas», grité, dando un paso al frente. «Somos del equipo de rescate». Márquez me agarró bruscamente del hombro con una fuerza que no creía que tuviera. Su rostro estaba pálido, a pesar del frío. «Cállate», susurró. «Mira cómo se mueve». Me detuve en el hombre. No se había girado al escuchar mi voz. En su lugar, empezó a balancearse lentamente de izquierda a derecha. No era el balanceo de alguien que intenta entrar en calor. Era un movimiento rítmico, casi mecánico, como el péndulo de un reloj. Márquez sacó su linterna táctica y la enfocó directamente a la cabeza del hombre. «Thomas», dijo Márquez, con una voz extrañamente neutral y monótona, «vamos a regresar al campamento. Camina detrás de mí». El regreso por el sendero. El hombre se dio la vuelta. Mis ojos se abrieron de par en par y sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Era Thomas Maccabi. Su rostro coincida con la fotografía que nos habían dado, pero algo estaba terriblemente mal. Sus ojos no miraban a ninguna parte. Estaban fijos en el suelo, completamente abiertos, sin pestañear. Su mandíbula estaba ligeramente caída, y de su boca salía un hilo de saliva congelada. Lo más perturbador era que su pecho no se movía. No estaba respirando. Con las temperaturas que hacían, no salía ni una sola bocanada de vapor de sus labios. Thomas dio un paso al frente. Sus articulaciones crujieron con un sonido seco, audible incluso, por encima del viento de la tormenta. Mantuvo la mirada clavada en el suelo,
a unos centímetros de las botas de Marcas. Hice el amago de sacar mi botiquín médico, pero Marcas me detuvo con una mirada fija. Recordé la regla del manual: no le hables. Camina delante de él. Márquez se dio la vuelta, dándole la espalda a Thomas, y empezó a caminar de regreso por él. Senderón yo me quedé un paso por detrás. Thomas comenzó a seguirnos. Caminaba de una manera extraña, arrastrando los pies, pero manteniendo exactamente la misma distancia con nosotros. Si acelerábamos el paso, él también lo hacía. Si disminuíamos la velocidad, él se detenía al unísono. El viaje de regreso fue una tortura psicológica. La tormenta arreciaba y el viento aullaba entre los árboles, pero entre ráfaga y ráfaga podía escuchar los pasos pesados y asimétricos de Thomas. Justo detrás de mí, varias veces, estuve a punto de darme la vuelta para comprobar su estado. El instinto de paramédico me suplicaba que le tomara el pulso, que revisara sus signos vitales, que le pusiera una manta térmica, pero cada vez que lo pensaba, recordaba la advertencia en los ojos de Márquez. El error a mitad del camino, el terreno se volvió empinado y resbaladizo debido al hielo. Thomas tropezó y cayó de rodillas. El impacto contra las rocas sonó doloroso, pero él no emitió ningún sonido. No hubo quejido, ni respiración agitada. Simplemente se quedó allí, de rodillas, mirando fijamente la nieve acumulada en sus propias manos. Por un segundo, la compasión me ganó. Me detuve y me di la vuelta. «Tomás, ¿estás bien? Déjame ayudarte», le dije, dando un paso hacia él. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, Tomás dejó de mirar al suelo. Su cabeza se giró hacia arriba, con un movimiento violento y espasmódico. Sus ojos, completamente vacíos de cualquier rastro de humanidad, se clavaron en los míos. Su boca se abrió por completo, mucho más de lo que anatómicamente debería abrirse la boca de un ser humano, revelando una garganta oscura y reseca. De su interior no salió una voz humana, salió un sonido estático, agudo y ensordecedor, similar al ruido de una radio mal sintonizada, mezclado con el grito lejano de una mujer. El sonido vibró en mis oídos y caí de espaldas sobre la nieve, completamente aturdido. Thomas empezó a arrastrarse hacia mí a una velocidad imposible, usando sus manos y pies como una araña, sin apartar los ojos de los míos. Antes de que pudiera alcanzarme, Marcas se interpuso entre nosotros. Sacó una bengala de emergencia de su chaleco, la encendió con un fogonazo rojo y brillante, y la sostuvo directamente frente al rostro de la cosa. Al ver la luz roja y sentir el calor de la bengala, el ser se detuvo en seco, emitió un siseo bajo, y su cabeza comenzó a temblar violentamente. Lentamente, volvió a bajar la mirada hacia el suelo. El espasmo cesó, su boca se cerró, y volvió a quedar en ese estado de rigidez absoluta, balanceándose suavemente. Marcas me levantó del suelo de un tirón, por las correas de mi mochila. Su rostro estaba cubierto de sudor, a pesar del frío extremo. «No le vuelvas a hablar», me siseó al oído. «Si lo vuelves a hacer, te juro que te dejo aquí arriba con eso». El eco de la montaña. Caminamos las últimas 2 horas en el silencio más absoluto que he experimentado en mi vida. Llegamos a las afueras del campamento base, donde las luces de los camiones de rescate cortaban la niebla. En cuanto los generadores y las voces de los demás rescatistas se hicieron audibles, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente en Thomas. Ya no estaba. Solo quedaban sus huellas en la nieve, que se detenían abruptamente en seco, como si se hubiera desvanecido en el aire o hubiera saltado directamente hacia la copa de los pinos. Cuando entramos a la cabaña de la estación, Márquez se sirvió un café y se sentó en silencio. Yo me desplomé en una silla, todavía temblando. «¿Qué demonios era eso, Márquez?», pregunté con la voz rota. «El manual, ustedes saben lo que es». Márquez tomó un sorbo de su taza y miró hacia la ventana, donde la tormenta golpeaba los cristales. «Llevo 20 años en estas montañas», dijo en voz baja. «El bosque es viejo, mucho más viejo que nosotros. A veces la gente se pierde y muere congelada en las primeras horas. Pero el frío
no siempre los deja descansar. Hay algo allá arriba, una fuerza, un eco de la montaña que no quiere que los cuerpos se queden quietos. Ocupa sus lugares, imita sus formas, intenta que rompas las reglas para que los dejes entrar a tu mundo. Al día siguiente, cuando la tormenta cesó, otro equipo encontró el cuerpo real de Thomas Maccabi. Estaba a 3 kilómetros de donde lo habíamos visto por primera vez, atrapado en una pequeña grieta de hielo. El informe forense determinó que llevaba muerto al menos 24 horas antes de que nosotros recibiéramos la llamada de emergencia, lo que significa que lo que caminó detrás de nosotros esa noche nunca estuvo vivo. Sigo trabajando en búsqueda y rescate. Me encantan estas montañas, pero ahora, cada vez que salgo a un rastro nocturno, reviso mi equipo 2 veces. Y si encuentro a alguien en la oscuridad profunda, ya no le pregunto si